y nosotros muy contentos de poder establecer conexión para sostener una conversación con nuestra querida Yadira Pimentel, la CEO de Madre SOS, una plataforma que tiene más de 14 años compartiendo información, contenido de valor hacia las madres, para los padres, en ese camino de la crianza. Porque los chicos no vienen con el manual debajo del brazo, no. pero uno va preguntando, uno va viendo, uno va investigando. Pero ahora hay más información disponible que antes. Así es. Y Yadira Pimentel, bueno, pues hace un gran trabajo ahí. Y ella viene hoy con una invitada que es Claudia Gaviria, que es educadora, para que hablemos sobre la importancia de hacer pausas y cuidar la salud mental femenina. Yadira, Claudia, buenos días, bienvenidas a Camino al Sol. Muy buenos días, muy feliz de estar una vez más con ustedes en Camino al Sol y venir muy bien acompañada de mi amiga y colega Claudia Gaviria, facilitadora y educadora y colega de un camino que iniciamos en el mes de marzo de este año a propósito del bienestar de la mujer, de hacer pausas, de detenernos y que con toda la intención y el amor del mundo, traerlo aquí a Santo Domingo con ella. Ella viaja desde Nueva York para hacerlo y yo estuve en Nueva York en marzo para cumplir con ese sueño también. Melissa nos ha dejado un buen mensaje justamente de detenernos, de pausar, que ya compartiremos más adelante. Te doy la bienvenida también, Claudia. Gracias por tomarte el vuelo para trabajar este tema que nos apasiona a ambas del bienestar femenino y de la salud mental de la mujer. Pues muchas gracias, Yadira, por la invitación y a ustedes por segunda vez recibirme. La primera vez, como dice Yadira, desde Nueva York y esta vez en mi amada Quisqueya. Así que muchas gracias por tenernos aquí y como dice Yadira también, nos demuestra Melissa que tenemos que muchas veces soltar el control y entregárselo a quien realmente lo tiene, que es nuestro Señor Dios para mí. Así que muchas gracias. Así es. Bueno, el jardín del amor propio las une, pero la intención detrás de ese jardín del amor propio es el bienestar emocional de la mujer. Entonces, hablemos del tema, de cómo podemos definir, quizás por tu lado podemos comenzar, Claudia, ¿cómo podemos definir esto del bienestar emocional en la vida de una mujer? Bueno, a mí me gusta hablar del bienestar integral de la mujer y del ser humano, porque no solo somos lo emocional, sino que también nuestro cuerpo es la manifestación de todas esas acciones y de todo ese estrés, o sea que somos un ser integral y no podemos tener bien emocional si no nos ocupamos de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente y de nuestra alma en todas las áreas. Entonces, las mujeres tenemos una carga importante porque culturalmente se nos ha impuesto ese deber entregar y dar. Se nos enseña desde muy pequeñas a maternar a otros. Y se nos olvida lo más importante, que es maternarnos a nosotras mismas y a conocernos nosotras mismas, porque no se ama bien lo que no bien se conoce. Claro. Entonces, sí. Qué bonito. ¿Y cómo influye la autoestima en esa salud emocional o en ese bienestar en general, Yadira? ¿Cómo lo ves tú, la autoestima? ¿Cómo entra aquí? En el sentido de lo que decía Claudia, de cómo somos seres integrales y necesitamos buscar ese bienestar integral, cuando una mujer empieza a mirarse, a cuidarse, y como utilizó el término de maternarse, de cuidarse a ella misma, bonita palabra. Estamos hablando de ese nacimiento del amor propio, de ese entender que para yo cuidar a los demás necesito yo estar bien. Yo siempre hago la comparación con la jarra de agua que está en la nevera. Ese jarrón de agua generalmente está lleno, pero quien lo encuentra vacío, ¿quién es? Generalmente es mamá que encuentra la jarra vacía, porque todo el mundo va allí a servirse un poquito de agua, un poquito de agua, un poquito de agua, hasta que la jarra queda completamente vacía. Entonces es ahí donde uno se da cuenta que para llenarme tengo que moverme. Nadie va a venir a poner en la agenda de Yadira, de Claudia, de Cintia y de ninguna mujer que nos esté escuchando un momento para pausar. Nadie nos va a decir
Yadira, mira, ya tú fuiste al ginecólogo. A propósito de que este mes de octubre nos invitan a cuidarnos en ese sentido, la prevención del cáncer de mama, a que si nos toca pasar por ese trago amargo, que sea la detección temprana para poder tener esperanza de vida. Entonces se asocia el bienestar y el yo buscar intencionalmente estar bien con que me amo, con que me cuido, con que solo puedo amar y cuidar lo que conozco y lo que acepto de mí, sin ser nadie diferente. Entonces ahí se conecta con el autoestima, con quererme, cuidarme, para querer a los demás y cuidar a los demás en una justa medida. Así es. Yadira, Claudia, hace unos días conversábamos, Cintia y yo, sobre cómo la mujer, cuando está en su momento de mayor pico de productividad en este sistema que hemos ido creando, es cuando tiene los mayores retos en la crianza. O los niños están saliendo de la niñez, están entrando en la preadolescencia o son adolescentes y hay toda una carga emocional, hay toda una carga de actividades, pero también esa madre está siendo muy demandada profesionalmente. ¿Cómo en esa carrera, en ese correr tan desesperado y tan despiadado que tenemos en este tiempo, puede la mujer hacer esa pausa a la que ustedes nos invitan? Claro que sí. Es un asunto de estar informados y entender que en la vida todos son procesos y son etapas, que aunque bien tiene la adolescencia, porque te refieres a que están esos niños en esa etapa que se puede considerar retadora, cuando entendemos y conocemos el por qué y de dónde vienen cerebralmente, neurodesarrollo, lo podemos entender con una mirada diferente. Entonces, la información y la educación nos da un poco de alivio de entender que son etapas en las que nosotras, como tú también dices, estamos probablemente pasando por la perimenopausia, con un montón de cambios hormonales que nos afectan en gran manera, y creo que también tener una información adecuada pues nos ayuda, y regalarnos estos espacios como el Jardín del Amor Propio, donde conectamos con otras mujeres que al igual que nosotras están pasando por el mismo proceso, nos hace ver que no estamos solas, que no somos las únicas, sino que estamos en esta vida en un proceso de humanidad compartida. Me gusta mucho el tema que dice Ubuntu en África, porque dice yo soy porque tú eres, y eso nos hace pertenecer y nos da un gran alivio. En esos eventos así donde se combinan múltiples mujeres, como el Jardín del Amor Propio, es que a veces salen a relucir historias y situaciones que nos ponen en situación. Alguien cuenta algo y dice, pero eso me pasa a mí también. Sí. Y otra persona dice, me pasa a mí. Y cuando creemos que es una situación muy particular, resulta que el 90% de la población femenina en nuestra edad y en nuestra situación está pasando por lo mismo, pero a veces no conversamos al respecto porque somos muy fuertes, Claudia, sí. Yadira. La mujer es fuerte por naturaleza. Sí. Se ve como el sexo débil, pero la realidad es que nutre a su entorno y tiene que de alguna forma tratar de nutrirse a sí misma, pero hasta en la reserva, hasta la pequeña reserva que nos queda en el tanque, la ofrecemos a otros. Pero pongamos el día de hoy como ejemplo. Sí. Está lloviendo, los chicos se quedan en casa, a lo mejor papá y mamá no tienen que salir de casa. ¿Quién se levantó primero hoy? Porque tiene que entrar en remoto al trabajo, pero tiene que hacer desayuno. ¿Quién está haciendo el chocolate? ¿Quién está acurrucando y diciéndole a los chicos, quédate un chin más, no te preocupes, tú no vas para el colegio? Haciendo sancocho. Preparando todo para que hoy el almuerzo sea... Exacto. ¿Quién está de pie sin arrullarse en cama? Y Brené Brown en su famoso TED puso el tema de la vulnerabilidad en la mesa para que las personas entendamos que hablar de vulnerabilidad está bien y que es de humanos. Pero una mujer que diga, no, pero yo hago lo que me toca, porque es lo que me toca, yo tengo 4 muchachos y mi trabajo me permite hacer esto y yo puedo. ¿Qué señales pueden indicar a una mujer que necesita hacer esa pausa, aunque ella sienta que está fuerte y que está bien? ¿Qué señales pudiéramos, rescatar de las experiencias que ustedes han tenido
en sus diferentes eventos y su trayectoria profesional, Yadira, Claudia, que una mujer dice, sí, tú eres fuerte, pero necesitas hacer una pausa. Eres fuerte, podemos, sí, con muchas cosas, pero no al mismo tiempo. Y voy a hablar por la experiencia que he tenido trabajando con mujeres por tanto tiempo y sobre todo madres, y por mi propia experiencia, que cuando tú no te detienes a mirar tu bienestar, la vida, el cuerpo te va a detener de una forma brusca, con una enfermedad, con una situación, porque, como bien decimos, el cuerpo habla lo que la boca a veces calla. Y estos espacios donde uno puede hablar, donde uno puede desahogarse, donde uno puede contar y esas neuronas espejo empiezan a empatizar y uno sentirse conectado con el otro, te dice que la pausa es vital, y sobre todo en una época en la que estamos viviendo muy deprisa y sin darte cuenta te tomas el café rápido, frío, te cepillas rápido y todo eso le avisa a nuestro cerebro, alerta, algo está pasando, corre, huye, protégete. Entonces hay señales. Yo siempre digo, una de ellas es ese cansancio que no se te quita ni siquiera durmiendo una siesta, que te duelen hasta las hebras del cabello y tú dices, pero ¿qué es lo que me pasa? Ese decaimiento que no se te quita ni siquiera descansando el cuerpo. Hay un cúmulo ahí de pensamientos, de carga mental y emocional cuando estás cambiando de humor bruscamente. No solo porque estés en menopausia o en perimenopausia, sino porque está tu mente agotada cuando empiezas a olvidar cosas súper simples como si cerré la puerta o no, si apagué la estufa o no. A mí me ha pasado. Claro que sí. Me han pasado cosas y usted conoce algunas historias. Nos y ha pasado. Cuando tú te empiezas a sentir sola en ese sentido y una tristeza que tú no entiendes, tú dices, caramba, ¿qué me pasa? Te pasa que no te detienes, que no estás haciendo las cosas en presencia plena, y eso agota el cerebro. Ese multitasking que muchas veces nos aplauden y no celebran es lo que está ocasionando que a nivel cognitivo incluso nuestro cerebro se afecte, y se afecta a nuestro cerebro y se afecta a nuestra emocionalidad y se afecta a todo. Entonces por ahí pueden ir tomando nota. Claro que sí. Y Cintia, y también, bueno, exactamente el desánimo que decía Yadira, es la falta de poder conciliar el sueño aunque estés cansada, es ese pensamiento rumiante, esa voz interna que siempre te está diciendo cosas que no has hecho bien, que es un juicio y una crítica, ese diálogo interno también. Y mi recomendación es que tomemos micromomentos, porque a veces también nos agobiamos porque creemos que tenemos que hacerlo todo junto, rápido, inmediatamente y bien, según el estándar de cada persona. Ponemos una vara muy alta. Saber que necesitamos solo micromomentos al día. Y cuando digo micromomentos, Cintia, son 30 segundos de decir intencionalmente, de manera consciente, voy a respirar 3 respiraciones, 30 segundos. Y eso te regula el nervio vago y te dice, estás aquí, estás bien, estás en peligro. Es decirte esas palabras y esas afirmaciones, estás bien, Claudia, vas a hacerlo. Respira, pausa. Todo son esos bien. espacios que te hacen microacciones. Sí. Claro, porque entonces en un taller como el Jardín del Amor Propio, exacto, extendemos eso a 4 horas y es imposible no salir más ligera, más tranquila, con una sensación de bienestar que te recorre el cuerpo entero, porque la intención y el diseño que se hace, que es experiencial completamente, donde Claudia y yo somos guías de lo que queremos que cada mujer experimente a lo largo de esas 4 horas, es como un oasis, es una pausa prolongada, que convertir esos micromomentos, con los cuales también estoy sumamente de acuerdo, con que tú te levantes 5 minutos antes de que tu casa se vuelva la locura, ya tú te estás dando un momento intencionalmente y diciéndotelo, este momento es tuyo, este café te lo vas a tomar caliente, no corriendo. Pero en el caso de los talleres que diseñamos, entonces extendemos esa pausa y el cuerpo de verdad recibe ese mensaje de detente, el mundo va a seguir girando contigo o sin ti, entonces para y prioriza. Ese es un mensaje muy poderoso cuando sabemos que el mundo no se va a detener. Rodando.
Así es. Y eso es un regalo. Contigo sin ti. Es un regalo. Bueno, Yadira, para este fin de semana está proyectado la celebración de este taller, el Jardín del Amor Propio. Pero Melissa nos ha cambiado un poquitito los planes. Entonces, a ver cuáles son las alternativas que tienen ustedes pensado para esto. Adelante, Claudia, que no lo puedo decir yo, me duele. Bueno, hemos estado hasta hace una hora aproximadamente contemplando si no, qué hacemos, qué decisión tomar. Sin embargo, siendo prudentes y siguiendo las recomendaciones que nos han dado los institutos superiores de meteorología, hemos decidido posponerlo. Aún no tenemos la fecha porque como no están laborando, tenemos que coordinar con la institución, Claro. a ver cuándo se nos es posible. Esperamos que sea más pronto que tarde porque yo vine de Nueva York Claro. y mi plan era regresar la semana que viene. Pienso extenderlo un poquito, no sé cuánto, pero los vamos a mantener informados a través de nuestras redes. Bien. Les vamos a mandar email a las participantes y bueno, quizás usar a ustedes Por que nos han regalado supuesto, también esta plataforma para que nos ayuden a expandir el mensaje. Claro que sí. Claro. La nueva fecha se va a comunicar muy pronto. Importante resaltar que las entradas y las inscripciones seguirán siendo válidas para la reprogramación de la fecha y que si en esa nueva fecha alguna persona pues no puede asistir, tiene la oportunidad de regalar ese cupo a otra persona querida Claro para que que pueda sí. aprovecharlo. Cuando conviene, viene. Sí, eso es es así, decir, eso es y así. aquí se trata de ser prudentes, por supuesto, en lo que está ocurriendo. Le estamos echando agua al jardín. Eso es lo que está pasando. Exacto. Darle las gracias tanto a Yadira Pimentel de Madre SOS como a Claudia Gaviria, educadora, por traer hoy la importancia de hacer pausas y poner sobre la mesa esa importancia de cuidar la salud mental femenina. Porque cuando mamá está bien, la casa va bien, todo fluye. El barco Pero fluye. cuando mamá no está bien, todos lo sentimos. Así que... Y dígaselo a los 3 hombres que tengo en mi casa, que son Sí. 3. Así es, todos lo Es así, sentimos. es así. Así que muchísimas gracias por inventarse esto de el Jardín del Amor Propio, que tuvo mucho éxito cuando lo presentaron en Estados Unidos y aquí también será exitosísimo cuando se logre presentar. Estoy anotadísima. para Le eso. mando un gran abrazo, cuídense mucho, ¿eh? Te espero, Cintia. Gracias. Un abrazo Gracias, grande, mis Yadira, compadres. Un Claudia. abrazo. Bye, Abrazo. Coba querida. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Mañana viernes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Elijo prestar atención a lo que pasa a mi alrededor y dentro de mí, sin juzgar y conectando con el momento. Sí. Muy oportuno para tenerlo en cuenta en el día de hoy. Así es. Y bueno, Melissa está ahí. Elisa está ahí. Está parqueada en las aguas del Mar Caribe, por ahí abajo, cerca de Bahía de las Águilas, pero mucho más allá, mucho más abajo. Quédese en su casa tranquilito, en paz, sin muchos desarreglos. Si puedes hacer una pausa, hágala. Pero si le toca trabajar desde casa, dele para allá, haga lo que le toca. Mientras tanto, despedimos nuestro programa hoy con Baila mi morena. Esto es Las Migas. Hasta mañana. Bye. Aquí termina Camino al Sol,